Listo. La siguiente irregularidad a evaluar, a considerar, es la 4P, desplazamiento de planos de acción. ¿Qué se puede ver en esa cuarta imagen? Un voladizo, ¿no? Mm, sí, no. O que la estructura no está alineada con las columnas más o menos. Sí, mejor por ese lado, porque el voladizo puede llegar a funcionar donde yo tenga las vigas en volado, pero pueda tener alineadas mis columnas. ¿Sí? Ahí lo que nos dice Felipe es cierto. Vean que yo vengo con un nivel en primer piso, ¿cierto? Con un juego de columnas y quise ganarme, como hemos visto en muchos memes, en muchas publicaciones, un poco más de área en el siguiente nivel cuando tuve más dinero para incluir un nuevo piso dentro de mi estructura. ¿Sí? De hecho, alguna vez me tocó hacer una visita, hacer una valoración estructural de una casa así, me daba tristeza, era con ver cómo la gente tenía toda la expectativa de que les avalaran estructuralmente su configuración. Porque aparte el primer piso lo hicieron en concreto, el segundo piso, no, perdón, el primer piso lo habían hecho en mampostería, ¿sí? Pues con los recursos que tuvieron, el segundo piso se tecnificaron un poco, entonces le pusieron unas columnas de concreto, ¿sí? Y una plaquita, y el tercer piso estaban más tecnificados todavía y pusieron estructura metálica, ¿sí? Pero pues eran como tres bloques superpuestos y entre ellos pues no había como mayor eh, agarre, a decir verdad. Sí, entonces ellos estaban diciendo, no, pues aquí ya le metimos estructura conforme avanzamos el tiempo. Y bueno, sí, pero lo que pasa es que mi estructura no solo va a ir en la parte de arriba, sino que tiene que ir continua hasta cimentación. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es la transferencia de cargas de un elemento a otro? ¿Sí? Aquí veo que mis cargas tienen que pasar por mi columna, pues del segundo nivel. Acá tienen que dar toda una vuelta, ¿cierto? Para redireccionarse y llegar de alguna forma a la otra columna y bajar para descansar en cimentación. Esa debe ser la trayectoria de cargas, ¿no? Pero resulta entonces que, pues acá este volado, como nos dice Felipe, acá me va a producir un cortante. Y si esta placa no está en la capacidad de resistirnos el cortante, sencillamente se va a quebrar. Entonces, por esa razón, me toca tener una placa en ese nivel mucho más gruesa que me resista el cortante. Pues imagínate el peso de todo este muro y todo lo que tenga arriba asociado. Entonces nos convierte en una placa de transición, una placa muy gruesa, que se nos convierte prácticamente como una placa, pues no sé si el término valga, como una cimentación aérea, donde yo tenga cómo soportar esa estructura en ese nivel. La placa lo que haga es que me recibe todas las cargas y se las traspasa a esta otra, hasta al otro nivel, al nivel inferior. ¿Sí? Muy gruesa, placas de 80, 1 metro de espesor para poder hacer todo eso. Entonces, pues, por esa razón, ustedes se dan cuenta que desplazamientos de planos de acción es de 0,8 porque es una irregularidad extrema. Es un cambio fuerte, una afectación fuerte dentro del comportamiento estructural. Como en mi proyecto, yo lo diseñé arquitectónicamente, obviamente evito pues estas consideraciones, entonces pues no va a tener que verse afectado por este tipo de irregularidad, ¿sí? Pero para que lo tengan en cuenta, esto es bastante desventajoso en mi estructura. Y la última, pues sistemas no paralelos, que algunos de ustedes yo sé que la tienen, es donde no tengo un sistema completamente ortogonal, ¿sí? La norma no me indica, no he visto explícitamente que me diga entre tal y tal ángulo tiene que, ya se considera no paralelo, ¿no? Sino pues que si tengo un sistema que no es ortogonal, entonces pues ya le aplico un coeficiente de reducción por sistemas no paralelos, de reducción en planta. Eso se puede presentar, ¿por qué? Porque el lote tiene esa forma, porque el arquitecto quiere darle determinada geometría como tal al proyecto, ¿cierto?
Entonces, pues nosotros desde el punto de vista estructural queremos que todo sea cuadrado, ortogonal, dirección X, dirección Y, me queda más fácil asignar fuerzas y todo, pero pues para esta consideración también podemos ejecutar el diseño. Y muchas veces ese tipo de formas arquitectónicas son las que venden como tal el proyecto, porque se ven bonitas, ¿sí? Obviamente, una cosa es que sean bonitas y la otra es que tengan los elementos portantes suficientes para que se comporten bien. Entonces, es la interacción que hay entre arquitecto y, e ingeniero estructural, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en resumidas cuentas, para mi proyecto, no le está aplicando ninguna de estas irregularidades. Entonces, el phi sub p va a ser de 1. O sea, no le hago ninguna afectación de irregularidad en planta. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasaría si me aplican dos irregularidades de estas? Por ejemplo, esta, la 1BP 0.8 y esta que sea la 3P, que es de 0.9. ¿Qué hago? ¿Los sumo, los promedio, los multiplico? ¿Qué se les ocurre? Al 0.7 lo multiplico por 0.8 y por 0.9 y reduzco. El más crítico, ¿no? Tomo el más crítico, ¿sí? Entonces, si escojo, de hecho, si me coinciden con todas las irregularidades, no es que las haga todos, sino que les digo, no, pues tomo 0.8, que es lo más crítico, ¿sí? No son acumulables, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a irregularidades en planta. No sé si hay alguna inquietud de la evaluación de estos parámetros. No, bueno, listo, perfecto. Ahora pues evaluamos irregularidad en altura, que presenta cierta analogía con lo que es la irregularidad en planta. Entonces, la primera de ellas es piso flexible. Aquí ustedes pueden apreciar en esta imagen que el piso C tiene una configuración diferente en altura de elementos a los demás pisos, ¿cierto? Todos tienen como una altura típica y este tiene una mayor altura. Recordemos que por rigidez, el KL sobre el E por I sobre L, ¿cierto? Si tengo una mayor longitud, tengo una menor rigidez, a flexión. Y cuando le aplico cargas laterales, pues la flexión es la predominante en esta estructura. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? La tabla, la figura A32. Me dice, ojo, si la irregularidad de su piso C, que es el que está en juicio, ¿cierto? Está entre el 60 y el 70% de la rigidez del piso D, o sea, el piso superior, ¿cierto? O, por otro lado, si tiene el promedio de los tres pisos superiores, pues aquí es lo que tengo de arriba, ¿no? Puede ser más. Tengo el promedio o la rigidez del piso K está dentro entre el 70 y el 80% del promedio de la rigidez de los pisos superiores, entonces castíguelo con 0.9. Es un piso flexible, sí, pero con 0.9. Si excede esta consideración, o sea, que la rigidez está por debajo de lo que me está dando esta expresión, o está por debajo del promedio, ¿cierto? Del 70% del promedio, vean que aquí estoy entre el 70 y el 80%, y aquí estoy en el 60. Si estoy por debajo del 60 o estoy por debajo del 70% del promedio, castíguelo con piso flexible extremo. O sea, cuando tengo aquí unos pisos, unos entrepisos muy altos. Si no ocurre eso, o sea que la rigidez del piso C es mayor al 70% de la rigidez del piso D, o son muy parecidas, o es mayor al 80% del promedio, entonces pues no,
no lo considero como una estructura irregular. Esa rigidez, pues obviamente es la suma de las rigideces de todos los elementos de piso, pues particularmente las columnas que son las que nos dan la rigidez para desplazamiento lateral, para nuestro caso. En caso de que tuviera muros, pues tendría que evaluar esa rigidez. Pero eso casi que es geométrico que uno lo puede apreciar. Uno me dice, uy, este piso está muy alto, puede que tenga alguna afectación, ¿sí? Eso en caso de que yo tenga un piso alto intermedio. Si tengo una reducción hacia arriba, pues no voy a tener ese problema, ¿no? Pues se puede hacer la evaluación, pero pues si voy reduciendo hacia arriba no voy a tener problema, porque los elementos de arriba van a ser más rígidos. Los pisos de arriba van a ser más rígidos. Rigidez en alzado. Tipo 2 de distribución en masa. Aquí podemos decir que nuestro elemento en juicio o nuestro piso en juicio va a ser el D, donde tiene unas masas, unos pesos, unas cargas mayores con respecto a las de sus pisos adyacentes. Entonces lo que nos dice la norma es, ojo, la masa que está poniendo en ese piso es mayor en un 50% a la que está en sus pisos adyacentes, ¿sí? Si incrementa ese peso por alguna consideración, entonces evalúelo, tenga en cuenta esa irregularidad. Por ejemplo, en el caso de una piscina, ¿cierto? El peso del agua de una piscina es algo a considerar. Creo que yo alguna vez les comenté lo que ha pasado con la revisión de la piscina de un hotel en Panamá, que era el punto de una piscina que estaba vendiéndose como lo más lujoso en la zona y en el diseño estructural no se estaba teniendo en cuenta el peso, la concentración de peso de esa masa por allá en la altura, piso 8, ¿cierto? Y al hablar con el ingeniero diseñador dijo que pues la carga del agua era irrelevante, era despreciable para el análisis estructural. Entonces, a tenerlo en cuenta. ¿No les había contado? Bueno, en resumidas cuentas es eso. Estaba revisando unos planos, un proyecto en Panamá, un hotel que tenía una piscina en el piso 8. Entonces todo el mundo hablaba de la piscina y yo llegué a indagar en los planos estructurales a ver cómo iba a ser armada la piscina, dónde iba a quedar ubicada. Y resultó que cuando yo miro los diseños, pues no había ni siquiera muros, no había nada para contemplar la piscina. Entonces fui más allá, más a fondo, estuve mirando los documentos de cálculo y en ningún lado se tenía en cuenta tampoco la piscina. Entonces me remití al diseñador estructural a preguntarle qué había pasado con esa piscina, que si no se iba a construir o qué. Y me dijo pues que sí se iba a construir y que todo estaba de acuerdo al plan, pero que la carga del agua no se iba a tener en cuenta dentro del análisis. Mejor, que era despreciable. Entonces, pues ahí la pregunta mía fue, o más bien mi reflexión fue, pues, si un metro cúbico de agua pesa 1 tonelada, ¿cierto? Una piscina no va a ser de 1 tonelada, ¿no? Perdón, de 1 metro cúbico. Va a tener, y si además que es un punto crítico para el hotel, el punto de venta va a tener cierta geometría, va a tener ciertas consideraciones de volumen. Entonces, el peso creo que puede ser una magnitud bastante relevante, tanto para una carga muerta como para carga sísmica. Entonces, tenerlo en cuenta. Yo no dije nada, ¿no? Solo oré para que no se construyera y por suerte no se construyó. Bueno, entonces, masas. Otra irregularidad geométrica, parecida a la irregularidad diafragma. ¿Cuánto es A, cierto? La longitud total de mi estructura. ¿Cuánto es B, cierto? O la distancia que queda del retroceso, ¿sí? Y si A es mayor que 1.3 veces B, entonces le aplico una irregularidad. Creo que esta nos queda fácil de evaluarla aquí en esta edificación. Ahora vamos a ver el alzado. Veo, aquí el de la derecha. Para este caso no recuerdo cuánto es A. Son 20 metros.
¿Cuánto es B? Son 14 metros. Aquí nos está diciendo que 1.3 por 14, ¿cuánto me da? 18.2. 18.2. ¿A que es 20 es mayor que 18.2? No, ¿cierto? Entonces, pues, como no es mayor, no aplica esta irregularidad. Entonces, tenerlo en cuenta. Hasta el momento, pues, para nuestra estructura, tenemos cargas que son muy parecidas para entrepiso y para cubierta. Entonces, este 50% adicional de masa no nos puede que no nos aplique, ¿cierto? Nuestra rigidez tampoco es así tan crítica, tampoco para que nos afecte el piso flexible. Esta cuarta tampoco nos va a aplicar porque tenemos alineadas nuestras columnas, ¿cierto? Y ustedes se dan cuenta que esta fue la misma configuración, pues no es la misma exactamente, pero es la configuración que vemos ahorita en planta, que yo tengo desplazados los ejes de mis columnas. Entonces vean eso que pasa ahí. Lo que me dice es, miremos qué dimensión está dando. A es la columna de abajo. B es la distancia entre caras, ¿sí? Entre la cara, aquí para este caso, cara derecha de la columna superior, que fue la desplazada, versus la cara de las columnas inferiores. Entonces aquí me dice, ojo, B es mayor que la dimensión de esta columna. Si es mayor, aplíquele desplazamiento del plano de acción con un phi de 0.8, ¿no? Vemos que todos los phis tienen 0.8 y 0.9, lo más crítico va a ser 0.8. Entonces aquí, si tengo un desplazamiento de plano de acción, lo castigo en lo que más crítico en alzado y en planta. ¿Por qué me dice que haga esa relación? Porque pues yo debo garantizar que haya continuidad en mis elementos estructurales, particularmente ahí en esas columnas. Si B es mayor que A, pues resulta que yo, que voy subiendo con ese refuerzo en esas varillas, me toca terminarlo en esa placa, ¿cierto? Y después, para de el piso D de dedo hacia arriba, me toca dar inicio a otro acero de refuerzo. Si no se cumple esto, o sea, si B es menor que A, pues yo puedo garantizar al menos que un porcentaje de acero de refuerzo, algunas varillas, pasen derecho en el armado y algo de momento está en capacidad de transmitirme mi elemento de arriba o mis columnas de arriba a mis columnas de abajo. ¿Sí? Entonces lo ideal es que esto no ocurra. Pero pues en algunos casos llegan y la columna de arriba me la desplazan 5, 10 centímetros. Entonces hacer la evaluación. Ahí me toca ponerme a jugar con lo de acero de refuerzo, mirar cómo, hasta dónde llega, cómo hago el despiece, cómo lo corto, cómo lo continúo, si me toca hacerle un giro, ¿cierto? Por ahí también he visto algunos memes, algunas publicaciones en redes sociales donde tienen el acero de la columna y lo giran como un gusano y lo continúan hacia arriba, ¿sí? Esos efectos no me sirven estructuralmente hablando. Y el quinto caso es este de piso débil. ¿Qué ocurre? Pues que para este caso más aplicable a muros, ¿cierto? Digámoslo, pero pues también puede ser aplicable a columnas, que yo voy con mi muro, ¿cierto? Y por determinada circunstancia, siempre digo, el arquitecto que compró el apartamento del segundo piso dijo que no le gustaba el muro, que quería una ventana más amplia, entonces mandó abrir el hueco para que pudiera ver el amanecer, ¿sí? Ahí estoy siendo como exagerado, pero pues aquí lo que se quiere representar es que no hay continuidad en mi elemento estructural, ¿sí? O sea, que se genera un piso débil. Ese piso B tiene una rigidez inferior, notablemente inferior, con respecto a la de los pisos superiores. Entonces, allá lo evalúo en cuanto a resistencia, ¿sí? Si la resistencia del piso C, bueno, la del piso B más bien, está entre el 60 y el 80% de la del piso superior,
es débil. Si resiste menos, es débil extremo. Si resiste más, pues no me preocupo y no le aplico ninguna irregularidad en alzado. ¿De acuerdo? Este tampoco es el caso de mi estructura. Entonces, pues, mi F sub A, mi irregularidad en alzado, y mi F sub P, irregularidad en planta, van a ser 1. Ya ustedes tendrán sus consideraciones particulares para sus proyectos. Y el phi sub P, que me dice la norma, es el coeficiente de redundancia sísmica. ¿Dónde que me dice? Acá, ausencia de redundancia sísmica. El phi sub R debe ser 1 para en zonas de disipación energía mínima. Si yo tengo zonas de o estructuras ubicadas en zonas de manera sísmica intermedia y alta, tengo que evaluar ese phi sub R. Y ya sabemos pues qué es la redundancia, ¿no? Eso está asociado a estructuras estáticamente determinadas o estáticamente indeterminadas. Entre más estáticamente indeterminada sea la estructura, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque me permite hacer redistribución de esfuerzos. Y pues generalmente nuestros edificios tienen muchas columnas, mucha cimentación, la indeterminación estática está dada por la cantidad de apoyos, entonces pues no me preocupo eventualmente cuando tenga bodegas que solo tienen 2 columnas, ¿cierto? Que es común porque funcionalmente no requieren columnas en la mitad o no buscan columnas en la mitad, porque si son bodegas van a restringir el desplazamiento interno de vehículos o zona de almacenamiento. Entonces, la norma nos dice, ojo, voy a verme aquí en la parte, lo dejo para que ustedes lo lean, obviamente, pero me voy aquí en la parte final. Si ustedes tienen estructuras con 2 o más pórticos, perdón, con más de 2 pórticos, más bien, o sea, con 3 o más pórticos, en ambos sentidos, su estructura va a ser redundante. Si usted tiene estructuras con 2 pórticos, su estructura, en cualquiera de los 2 sentidos, ¿cierto? Su estructura no va a ser redundante y el coeficiente de reducción va a ser de 0,75. ¿De acuerdo? O sea, aquí solo hay aplicación de 1 y de 0,75. En nuestro proyecto, pues, obviamente va a ser redundante, el coeficiente va a ser de 1. Pero pensemos ahora en que tengo una estructura de características tales que tiene una irregularidad extrema en planta con un coeficiente de 0,8 y una irregularidad extrema en alzado con coeficiente de 0,8 y que adicionalmente tiene, no es redundante, o sea, tiene coeficiente 0,75. ¿Cuánto me da ese producto? 0,8 por 0,8 por 0,75. 0,48. 0,48, para redondear voy a decir 0,50. ¿Sí? Entonces, si yo tengo inicialmente una fuerza que está por acá, uy, qué chueco. Tengo una fuerza que está por acá arriba, ¿sí? Elástica. Y yo digo que voy a enseñar con un R sub 0 de 7, pongámosle, llega acá, esta es la séptima parte, y tengo una estructura donde ahora tengo un 48, un 50%, o sea que mi R sub 0 que era 7 ya no es de 7, sino es de 3,5. Voy a decir que mi fuerza no va a venir hasta acá, hasta donde está el FY, sino va a venir aquí más arriba, ¿sí? O sea que mi diseño va a ser más elástico, ¿de acuerdo? Entonces, esas irregularidades, esas condiciones geométricas y pues de distribución de carga, lo que hacen es que me dan una cierta
incertidumbre del comportamiento inelástico de la estructura y lo que yo voy a hacer es diseñar más elásticamente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a ver acá es que ya no vengo con esta fuerza, sino que muy seguramente vengo con esta por acá, una fuerza por acá, no sé hasta qué punto, de forma que este triángulo inicial me equilibre con este otro rectángulo. ¿Sí? De pronto no voy hasta allá, sino vengo hasta por acá, no sé. ¿De acuerdo? Entonces, entre más irregular, más incertidumbre tenga yo con respecto al comportamiento de la estructura, yo voy a estar diseñando más elásticamente. Si ustedes tienen alguna duda en si tomar o no tomar algún tipo de irregularidad, pues sencillamente la toman y van a diseñar un poco más elásticamente, ¿sí? Más por el lado de la seguridad. Entonces mi R inicialmente era de 7 y finalmente, pues para mi caso, ¿no? Quedó de 7 porque no tengo irregularidades. Si tuviera alguna irregularidad, no sé, en planta, ya el R pasaba a ser 6.3 y ahí sí los acumulo, ¿no? Y tengo otra irregularidad en alzado, pues entonces de 0.9, entonces pues multiplico por 0.3, ¿sí? En función de esas condiciones. Y ahora sí, pues ya tengo mi R, ya puedo generar mis ecuaciones, perdón, mis combinaciones de diseño, que van a ser estas. Entonces recordemos que aquí este 1 ya no va a ser 1 para mí, ¿no? Para mí, sino que se va a convertir en 1 dividido entre 7 igual, ¿cuánto? 0.14, 16. ¿Cuánto les da? ¿Siguen conectados? Si les da 0.14 el cociente, 1/7. Sí, sí, ingeniero. Está 0.1428. Ok, 0.14. Pues redondeando, ¿no? Perfecto. Listo. Pero sabemos que el sismo viene en sentido X o en sentido Y, ¿no? Entonces me toca decir 1.2 muerta más 0.14 sismo en X más carga viva y 1.2 muerta más 0.14 sismo Y más carga viva. Vamos bien hasta ahí. Pero por allá al comienzo de la clase, ya les dije, vamos a retomar nuevamente esto. Recordemos que tenemos este efecto de la ortogonalidad, que nos dice que yo debo contemplar el 30% de fuerzas sísmicas en dirección perpendicular. O sea que esta combinación se me vuelve 1.2 muerta más 0.14 sismo X en carga viva más, ¿cuánto me da? 0.14 por punto 3, que es el 30%, punto 0.4. 0.14 por 0.3 igual 0.04. ¿Sí? Entonces voy a hacer cómo queda mi combinación. Voy a anotarla por acá arriba. 1.2 carga muerta más 1 carga viva, ¿cierto? Más 0.14 mi fuerza en X
¿cierto? Porque recordemos que eso va como fuerza y como momento, más 0.14 mi momento en Z inducido por X, ¿cierto? Más, ahora sí tengo en cuenta el, el efecto perpendicular, que va a ser 0.03 de mi fuerza en Y, más, perdón, ese es 0.04, ¿no? 0.4 de mi fuerza en Y, más 0.04 de mi momento en Z ocasionado por Y. En eso se convierte mi combinación, pues particularmente esta, de 1, 2 más 1. Y pues también debo tenerla en cuenta cuando la dirección predominante es la Y, ¿no? Entonces que eso me cambiaría acá a tener fuerza en Y, momento en Z inducido por Y, más 0.04 la fuerza en X, más momento en Z producido por la fuerza en X. Voy a dejarla en Y para hacer otra anotación. ¿Sí, vamos bien? Este es X y este es X. Listo. ¿Alguna pregunta? O sea, ingeniero, las fuerzas en X y los momentos respecto a Z son las, Los que las que las, calculamos, los que calculamos para las derivas. Las que, ok, ok, ok. las que metimos al modelo de la clase pasada. Ok, pero eso va respecto a la combinación de carga que tiene ahí señalada, ¿sí? O sea, Sí, la eso de es, ahí, 1.2 ahí d. solo estoy evaluando esta. ¿Sí? Digamos que son las cargas sísmicas. Esta carga gravitacional, pues ya la saben incluir. Esta también ya la saben incluir. Viento, pues no sé si lo están haciendo análisis, pues yo no le haría por agilidad, pero pues si lo hacen y lo incluyen, pues buenísimo, lo tendré en cuenta. ¿Sí? Ah, listo, listo, ingeniero. Pero acá abajo una cosa. Ya ustedes saben hacer las combinaciones, ¿no? Ojo una cosa. Lo que mismo que nos pasó en derivas. ¿Qué es lo que pasa cuando le tengo la fuerza en X? Que puede venir en sentido contrario. Entonces me toca tener esta combinación y pensar que la fuerza viene en sentido contrario. Sería menos, más, más, más. Y después que esta sea otra combinación, que el momento se genera en sentido contrario. Menos, menos, más, más. Y después que esta sea en sentido contrario, ¿no? Menos, 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 menos. Bueno, toda la combinación de signos que se me puedan generar acá. Que si la memoria no me falla, son O sea, que 16. consideramos Todas todas las, las derivas, ¿sí? no, ojo, ojo porque esa pregunta es clave. Nosotros para derivas no redujimos la fuerza. Nosotros solo redujimos la fuerza, o la estamos reduciendo aquí, para la combinación de diseño. Las derivas son derivas elásticas, van con el 100% de la fuerza que calculamos nosotros. Aquí solo la estamos reduciendo para hacer el diseño. Entonces, ¿cómo nos queda la primera combinación? Esto no está corrido, bueno, corrámoslo.
la combinación, pues esa, ¿no? Voy a generar una nueva combinación que sea, dijimos, 1.2 carga muerta. Hasta acá pues ya tenemos un bolsillo donde echamos todas las cargas muertas, donde está muerta total. Muerta total con un factor de 1,2. 1 viva total. ¿Sí? Más sismo X. Entonces sismo X es mi fuerza, donde está mi fuerza X, con un factor de 0.14. Mi momento torsor inducido por X, con un factor de 0.14. Mi fuerza en Y, con un 0.04. ¿Cierto? Y un momento torsor inducido por esa fuerza en Y, 0.04. Ah, miren acá, pues se llama combinación 1, ¿no? Aquí que sea combinación lineal, ¿no? Combinación lineal. Combinación 1. Voy al último. Ahí la dejé por defecto. Para que al final me dé pues un diagrama de fuerzas, pues para este caso de momentos, donde esté incluyéndose el efecto de las cargas muertas, las cargas vivas, de acuerdo con todo lo que vimos de simultaneidad. Ojo, ojo aquí, esa combinación. 1.2, aquí nos dijimos que nos salen 16. Nos salen 16 cuando la fuerza está al 100% y esta está en X y el 30% en Y. Después nos toca hacer el 100% en y 30% en X. O sea que salen, de esta combinación nos salen 32. Pues creo, haciendo las combinaciones de signos. Obviamente, pues acá la última de 0.9D más 1E también nos van a salir la misma cantidad, ¿no? Otras 32. Ya me reconecto porque se va a caer la sesión. Para que lo tengan en cuenta. ¿Cuántas combinaciones finales nos van a salir? Y finalmente, pues lo que necesitamos hacer es una combinación donde nos incluya todos estos efectos. Todos estos efectos. ¿Sí? Entonces, ahí donde decía adición lineal, hace un momento, yo tengo que cambiarlo por envolvente. Que esa combinación tengo que hacer una combinación que sea la envolvente de todas. De todas esas 32, bueno, no sé cuántas me van